¿Alguna vez te has detenido, en medio del silencio de una habitación o antes de dormir, a preguntarte si Jesús fue realmente una persona real? No la versión sagrada que se repite en templos y sermones, sino un ser humano de carne y hueso, caminando bajo el sol abrasador de una tierra controlada por imperios, entre polvo, injusticia y miedo constante. Esta pregunta no es nueva. Miles la sienten, millones la piensan, pero muy pocos se atreven a decirla en voz alta. No por ignorancia, sino por miedo. Porque atreverse a cuestionar puede significar mucho más que una simple conversación incómoda. Puede significar perder vínculos, respeto, estabilidad, incluso tu lugar en el mundo más cercano a ti. La historia que estás a punto de escuchar no tiene la intención de destruir tu fe, sino de arrancarte las vendas que impiden que veas alternativas. No es una historia cómoda. No es una historia diseñada para que te sientas seguro. Es una historia que va a incomodar, sacudir y probablemente abrir grietas en los cimientos de todo lo que te enseñaron desde la infancia. Hace más de 4 siglos, un hombre se atrevió a hacer exactamente esta pregunta. Y por hacerlo, estuvo a punto de desaparecer de la historia. Corría el siglo XVII. Europa no era un lugar para mentes inquietas. No era una era de preguntas, era una era de obediencia. La religión no era solo una creencia, era una estructura de control. Cada palabra estaba vigilada. Cada duda era sospecha. Cada pensamiento fuera de la norma era peligro puro. En ese mundo nace Baruch Spinoza, en una comunidad cerrada, estricta, construida alrededor del miedo disfrazado de devoción. Allí, cada gesto religioso era obligatorio, y cada pensamiento individual era un riesgo existencial. Desde muy joven, Spinoza mostró algo que nadie podía permitirse, curiosidad real. Mientras otros repetían oraciones sin entenderlas, él buscaba significado. Mientras otros aceptaban respuestas, él formulaba preguntas. Y no eran preguntas suaves. Eran preguntas que erosionaban la estructura misma del sistema. Si Dios es perfecto, ¿por qué necesita ser temido? Si la Biblia es sagrada, ¿por qué se contradice a sí misma? Si la verdad es divina, ¿por qué requiere castigos humanos para defenderse? Con solo 15 años, ya incomodaba a los líderes religiosos de su comunidad. A los 20, sus ideas eran consideradas una amenaza. No por violencia, no por intención de destruir, sino por algo mucho más peligroso, pensamiento lógico. En una época donde la fe era obligatoria, pensar era una forma de rebeldía. Y el sistema no perdonaba a los rebeldes. Hay fechas que no solo marcan un calendario, marcan una condena. Un día concreto, un momento preciso, una decisión irreversible. Para Spinoza, esa fecha fue un acto de exterminio simbólico. No lo mataron con un arma, pero lo ejecutaron socialmente. Fue apartado de su comunidad como si fuera una infección. No fue una salida silenciosa. Fue una expulsión cargada de rituales de rechazo. Palabras que no solo prohibían su presencia, sino que buscaban borrar su huella. Familia que dejó de hablarle. Amigos que debieron fingir que no existía. Un nombre que no podía ser mencionado sin peligro. A partir de ese momento, Spinoza dejó de ser un joven brillante y pasó a convertirse en una sombra. Una mente peligrosa. Una voz que no debía escucharse. Y todo por una idea que para muchos era más insoportable que cualquier crimen. Que Dios y la naturaleza no estaban separados, que eran la misma cosa. Que los milagros no eran rupturas de las leyes del mundo, sino malas interpretaciones del lenguaje humano. Que la verdad no llega por obediencia, sino por comprensión. A partir de ese momento, lo vigilaban. Lo perseguían. Lo temían. Y lo más irónico es que él jamás levantó un arma. Solo levantó preguntas. Después de ser expulsado de su mundo, Spinoza no encontró refugio. Encontró silencio. Un silencio denso, frío, peligroso. Nadie quería acercarse a él. No por odio, sino por miedo. Miedo a convertirse en sospechosos. Miedo a perderlo todo también. Pasó de ser un joven prometedor a ser una advertencia viviente. El sistema había funcionado, aisló la amenaza, pero no logró apagarla. Vivía en habitaciones pequeñas. Subsistía puliendo lentes. Trabajos simples para una mente que estaba muy por encima de cualquier estructura convencional. Pero era libre. Pobre, sí, pero libre. Rechazó oportunidades de prestigio. Universidades querían su mente, pero exigían su silencio. Le ofrecían seguridad a cambio de obediencia. Y él eligió la pobreza. Eligió soledad. Eligió peligro.
Porque para Spinoza, una vida cómoda basada en la sumisión no era vida. Mientras afuera el mundo lo consideraba desaparecido, él escribía, en secreto, sin público, sin protección, sin aplausos, solo ideas. Ideas que, si eran descubiertas, podrían haberle costado la vida física, no solo social. Y aún así no se detuvo. Spinoza no necesitaba ejércitos. No necesitaba seguidores. No necesitaba un movimiento. Su arma fue mucho más peligrosa, un método. En un mundo donde los textos sagrados eran intocables, él hizo algo que parecía una blasfemia, los trató como libros normales. No como dictados del cielo. No como palabras perfectas, sino como documentos escritos por seres humanos. Para muchos, esto era impensable, pero para él era simple lógica. Si fueron escritos en un tiempo específico, entonces pertenecen a la historia. Si fueron escritos por personas, entonces tienen límites humanos. Si tienen límites humanos, entonces pueden analizarse. Separó lo espiritual de lo literal. Distinguió entre mensaje interno y evento externo. Comprendió que un relato podía transformar una vida sin necesidad de ser físicamente exacto. Después vino lo inevitable, aplicó ese criterio a los evangelios. Y lo que descubrió no lo llenó de odio, lo llenó de inquietante claridad. Notó que los relatos no surgieron de testigos directos, que fueron escritos mucho después, que cada versión ajustaba detalles, que las fechas no coincidían, que los relatos no encajaban perfectamente. Y en vez de decir es un misterio divino, dijo algo mucho más peligroso. Es humano. Spinoza no se detuvo en las contradicciones. Fue más allá. Comenzó a observar algo que nadie quería ver. Cuando puso los relatos en orden cronológico, notó un patrón imposible de ignorar. La figura de Jesús se iba transformando con el tiempo. En los relatos más antiguos, aparecía como un maestro, un guía, un predicador con habilidades extraordinarias. Pero seguía siendo reconociblemente humano. Con el paso de los escritos, esa figura fue elevándose lentamente. Primero fue un enviado especial, luego un elegido, después un hijo divino, finalmente, un Dios caminando entre hombres. Spinoza no vio esto como un accidente, lo vio como un proceso natural de mitificación. No porque alguien estuviera conspirando, no porque hubiera una sala oscura con hombres manipulando la historia, sino porque así funciona la mente humana cuando intenta comprender figuras extraordinarias. Cuanto más lejano el recuerdo, más grande el símbolo. Cuanto más grande el símbolo, más necesaria la divinidad. Y ese descubrimiento no lo llevó al desprecio. Lo llevó a algo mucho más inquietante. Comprensión. Spinoza empezó a notar algo que era demasiado evidente como para ignorarlo, pero demasiado peligroso como para decirlo en voz alta. La historia que rodeaba a Jesús no era única. Cuando estudió otras culturas antiguas, encontró estructuras que se repetían. Héroes que nacían de forma extraordinaria. Figuras que realizaban prodigios. Maestros que morían de forma dramática y regresaban simbólicamente a la vida. No lo vio como una burla. Lo vio como un patrón humano. Los pueblos no inventan historias desde cero. Transforman lo que ya existe. Adaptan símbolos antiguos a nuevas necesidades. Cambian nombres, lugares, detalles, pero la esencia permanece. Descubrió que mucho antes del cristianismo ya existían relatos de dioses que descendían al mundo, sufrían, morían y volvían transformados. Que ya existían figuras que representaban sacrificio, renacimiento, salvación y esperanza. No para desacreditar una fe, sino para entender cómo las civilizaciones construyen significado. Y lo más perturbador fue comprender esto. Cuando una historia funciona, no se destruye, se reescribe. En medio del análisis de Spinoza apareció una figura que no podía ignorarse. No era uno de los discípulos originales. No caminó junto a Jesús. No escuchó su voz directa. Y aún así, fue quien más influyó en lo que hoy se conoce como cristianismo. Pablo de Tarso. Un hombre que no conoció al Jesús en vida, pero que afirmó haber tenido una visión lo suficientemente intensa como para cambiar su destino, y el de millones después de él. Spinoza comprendió algo inquietante. Antes de Pablo, el movimiento de Jesús era pequeño, local, limitado. Después de Pablo, se convirtió en un sistema teológico completo, expansivo, estructurado. Pablo no solo transmitió ideas, las construyó. Tomó a un predicador judío y lo convirtió en una figura cósmica.
Transformó enseñanzas simples en sistemas complejos. Cambió mensajes de compasión directa por estructuras de fe, sacrificio y salvación. Y nadie estaba listo para admitir que la religión más extendida del mundo debía más a un hombre que nunca conoció a Jesús, que a los testigos originales. Spinoza notó algo que pocos se atrevían siquiera a considerar. Dentro de los propios textos sagrados parecían existir dos mensajes distintos. Uno era simple, directo, humano. Amor, compasión, empatía, perdón. El otro era más complejo, estructurado, lleno de reglas. Doctrina, juicio, condena, salvación obligatoria. Cuando comparó los mensajes atribuidos a Jesús con las cartas de Pablo, la diferencia se volvió evidente. No era un matiz. Era una ruptura. Jesús aparecía como un maestro que hablaba en historias sencillas, dirigidas al corazón. Pablo hablaba como un arquitecto ideológico, construyendo sistemas, normas y verdades absolutas. Era como si dos religiones estuvieran conviviendo bajo un mismo nombre. Y Spinoza no vio esto como un ataque a la fe, sino como una llamada a la honestidad intelectual. Comprendió que quizá el cristianismo no nació como una unidad, sino como una transformación. Spinoza no atacó la idea de lo divino. De hecho, su búsqueda no era destruir la fe, sino liberarla de contradicciones. Su gran ruptura ocurrió cuando aplicó una idea simple pero devastadora: lo verdadero no puede contradecir las leyes de la realidad. Para él, Dios no era una figura separada del universo. No estaba fuera del mundo. No era un observador lejano. Era la propia estructura de la realidad. La naturaleza no era creación de Dios. Era Dios mismo. Bajo esa comprensión, los milagros no podían existir como rupturas de las leyes naturales. Porque eso implicaría que la propia esencia de lo divino se contradijera a sí misma. No lo decía con arrogancia. Lo decía con coherencia. Y entonces surgió una reinterpretación que incomodó a todos. Los relatos sobrenaturales no eran hechos físicos, eran símbolos espirituales. Un parto imposible se convertía en símbolo de un nuevo comienzo interno. El agua convertida en vino se volvía una imagen del poder de la transformación humana. La resurrección dejaba de ser un evento biológico y se convertía en lenguaje del despertar interior. Bajo esta visión, la fe no se extinguía. Se profundizaba. Spinoza se dio cuenta de algo que iba mucho más allá de los textos, de los milagros y de las interpretaciones. El verdadero problema no era Dios. No era la espiritualidad. Ni siquiera la figura de Jesús. El verdadero problema era el control. Durante siglos, las instituciones religiosas habían construido estructuras basadas en una sola cosa: dependencia. Dependencia emocional. Dependencia moral. Dependencia espiritual. La lógica era simple. Primero te convencen de que eres defectuoso. Luego te dicen que necesitan salvarte. Y finalmente se colocan como únicos intermediarios entre tú y lo divino. Cuando Spinoza propuso que el ser humano podía acceder a lo sagrado sin intermediarios, no solo cuestionó una doctrina, cuestionó todo el modelo de poder. Y por eso fue tan peligroso. Porque un ser humano que se siente conectado directamente con lo divino, ya no se deja manipular. No necesita miedo para obedecer. No necesita culpa para existir. No necesita castigo para ser bueno. Solo conciencia. Cuando Spinoza llegó al núcleo de su conclusión, lo que encontró fue algo que muchos no estaban listos para escuchar. Jesús no era necesario como figura de adoración. Era necesario como figura de inspiración. No como un ser lejano al que implorar, sino como un modelo cercano que imitar. En esta visión, Jesús no desciende para rescatarte. Camina delante de ti para mostrarte el camino. No se convierte en un salvador externo, sino en un reflejo de lo que un ser humano plenamente despierto puede llegar a ser. Esto era devastador para el sistema religioso tradicional, porque un ser humano que ve a Jesús como ejemplo, se empodera. Y un ser humano empoderado, no se deja controlar. La fe deja de ser miedo. La espiritualidad deja de ser sumisión. Y se convierte en responsabilidad personal. Cuando una persona enfrenta ideas que rompen estructuras internas, no siempre siente alivio. A veces siente vértigo, miedo, sensación de vacío. Spinoza sabía esto. Comprendía que cuestionar no solo es un acto intelectual, es un acto emocionalmente violento. Es derrumbar los muros que daban seguridad, aun cuando esa seguridad era una ilusión. Por eso comprendía que el dolor no era señal de error, sino señal de crecimiento. Si lo que estás escuchando te incomoda,
no es porque sea falso. Es porque toca estructuras profundas. Quien ha vivido bajo control no siente libertad inmediatamente. Siente desorientación. Y eso es parte del proceso. Spinoza no buscaba crear una nueva religión. No quería templos. No quería seguidores. Quería algo mucho más difícil, seres humanos libres. Su propuesta no eliminaba a Dios. Lo redefinía. No como un juez separado, sino como la esencia misma de lo que existe. En esta visión, no necesitas intermediarios, porque no estás separado. No necesitas salvación, porque no estás roto. No necesitas permiso, porque no estás condenado. Solo necesitas recordar. Recordar que no eres una criatura defectuosa rogando por redención. Eres una forma de la vida explorándose a sí misma. Y desde ahí, nace una nueva forma de vivir. Bajo esta forma de entender la vida, todo cambia. Ya no estás aquí para ser salvado. Estás aquí para expandirte. Ya no estás aquí para ganar puntos con un juez invisible. Estás aquí para convertirte en quien realmente eres. El objetivo deja de ser no pecar. Y se transforma en despertar. La vida deja de ser una prueba. Se convierte en un proceso de descubrimiento. Ya no eres un ser roto esperando rescate. Eres una conciencia en evolución. En este punto, ya no se trata de historia, ni de filosofía, ni de religión. Se trata de una decisión personal. Después de conocer estas ideas, nadie puede obligarte a cambiar. Nadie puede empujarte. Nadie puede hacerlo por ti. Puedes cerrar los ojos y volver a la vieja comodidad. O puedes mirar de frente lo que duele, y lo que libera. Puedes seguir pensando que eres pequeño, quebrado, dependiente. O puedes aceptar la posibilidad de que siempre fuiste mucho más de lo que te dijeron. Este no es un camino de masas. Es un camino de conciencia. Y ese camino empieza con una elección. Hay un momento en la vida de cada persona en que ya no puede seguir viviendo igual. No porque alguien la empuje, no porque alguien la convenza, sino porque algo dentro se rompe o despierta. Ese momento no es cómodo, no es suave, no es fácil. Es un salto, pero no es un salto hacia afuera. Es un salto hacia adentro. Dejar de esperar salvación. Dejar de mendigar sentido. Dejar de vivir desde el miedo. Y empezar a vivir desde la conciencia. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Puedes intentar ignorarlo. Puedes distraerte. Puedes convencerte de que todo sigue igual. Pero no es verdad. Algo ya cambió. Una vez que una idea entra profundamente en la mente, empieza a trabajarte desde dentro. Aunque no quieras. Aunque luches contra ella. Y eso no es una maldición. Es el inicio de una transformación. Ya no puedes volver a ser el de antes. Y eso, es una bendición disfrazada. Despertar no es sentirte bien. No es paz inmediata. No es una música suave de fondo. Despertar es darte cuenta de cuánto tiempo viviste dormido. Es reconocer cuántas decisiones no fueron realmente tuyas. Cuántos miedos fueron instalados. Cuántas culpas fueron heredadas. Y aún así, seguir adelante. Porque la verdad no siempre es suave. Pero siempre es liberadora. Quien despierta no se vuelve superior. Se vuelve responsable. Responsable de su mente. Responsable de su vida. Responsable de su libertad. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo. Aunque no lo notes. Aunque lo niegues. Aunque intentes volver atrás. Algo dentro de ti entendió. No fue una idea. Fue una ruptura interna. Fue una expansión. Ahora sabes que no estás obligado a vivir en piloto automático. Que no estás condenado a aceptar lo que te dijeron. Que no estás roto. Estabas dormido. Y ahora, estás despertando. No buscabas algo afuera. Buscabas recordarte. No necesitabas un salvador. Necesitabas despertar. No estabas vacío. Estabas dormido. Y todo lo que parecía miedo, culpa, castigo, era solo el eco de una mentira repetida durante siglos. La verdad nunca estuvo escondida. Siempre estuvo frente a ti, esperando que tuvieras el valor de verla y de aceptarla, porque el despertar no se enseña, se vive, y desde este momento, la elección ya es tuya.